Te damos gracias, Padre, porque tú añades bendición, Señor, a esta palabra para que aprendamos a hablar, Señor, y dejemos atrás las cosas viejas, Señor. Que nos sigamos trayendo a memoria, Señor, lo que nos hicieron, lo que nos sucedió, Señor, y seguir recordando el pasado. Porque tú nos has mandado, Señor, a que le demos vuelta a la página. Que nuestro hablar sea, Señor, con gracia, Señor. Que nuestro hablar sea, Señor, bendición, Padre, que podamos, Señor, caminar, Señor, en tu victoria, que podamos vivir, Señor, no hablando según lo que sucede en las circunstancias, sino hablando por fe, hablando de esa gracia derramada en Jesús, porque Él es la gracia en nosotros, Señor. Oramos para que esto sea así. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que la palabra es verdad, Señor, y la palabra dice en Proverbios 22:11, el que ama la limpieza de corazón por la gracia de sus labios. ¿Cuándo sabemos que nuestro corazón está limpio? Cuando hablamos con gracia. Si no, nuestro corazón está sucio, está enfermo, porque está quejándose, está entristecido, está amargado por el pasado, por las circunstancias que vivimos. Entonces debemos amar el hablar bendición, el hablar bendición, el hablar las cosas que no son como si fuera el hablar por fe. Y después la fe, la certeza de lo que se espera, hablar lo que esperamos, hablar la bendición, hablar la palabra. Y tú nunca tienes palabra de mal, sino de bien. Y dice, el que ama la limpieza de corazón por la gracia de sus labios. Tal es nuestro hablar, tal es nuestro corazón, tal es nuestro hablar, tal es nuestra mente. Ese tiene amistad con el Rey. Todos podemos entrar a la presencia de Dios, todos sus hijos, pero no todos entramos ahí. A veces estamos gritando desde el atrio, a veces estamos en el lugar santo, pero muy pocos pueden entrar al lugar santísimo porque tiene que haber limpieza y pureza de corazón, y el ejemplo está en el antiguo cuando los sacerdotes entraban, que los tenían que jalar con un cordoncito, el que se metía sucio a la presencia de Dios. A veces obviamos esto y creemos que podemos entrar estando sucios de corazón y estando sucios de mente. Por eso es tan importante la limpieza de nuestro corazón. ¿Cómo estamos? Preguntémonos cómo andamos, cómo hablamos, cómo reaccionamos a las palabras duras, cómo reaccionamos a las circunstancias que nos rodean. La gracia se obtiene después de haber pasado pruebas de ese tipo. Y lo vamos a estudiar ahora, en este tiempo. La gracia debe de permanecer en nosotros, en el cuerpo, en el corazón y en el alma. No solamente bien arreglado por fuera, no solamente a nivel de mente, hablando palabras emotivas, palabras que exaltan, palabras que adornan la vida de las personas. Hay gente que es hábil para hablar a nivel de mente, animando a otros y hablando cosas bonitas de otros, pero nosotros debemos de hablar desde el corazón y pensar desde el corazón, pensando la palabra y aplicando la palabra, y no permita que la gente enojada con su vida le robe la paz y la alegría de la suya. A nuestro alrededor nos vamos a encontrar con personas con problemas. Tenemos que caminar en medio de los problemas con gracia. Tenemos que caminar en medio de los enojos con gracia. Tenemos que caminar en medio de los gritos con gracia. No debemos dejarnos influenciar por lo que nos rodea ni hacernos perder el control. Los que nos rodean, porque el enemigo los usa para que perdamos el control, perdamos la paz, y ahí perdemos la comunión, porque ya no hay gracia en nuestros labios. Hay queja, hay lloro, hay desesperación, hay desánimo. No debemos desanimarnos ni dejarnos vencer por lo que nos rodea en el mundo. Porque el Señor dice que si no, vamos a pasar afligidos todo el tiempo. No estamos confiando en Él, que Él es poderoso para cambiar esas circunstancias. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti gracia, que tengamos la presencia de Dios en nosotros para poder sonreír siempre
y para poder ministrar con gracia siempre, no importa la prueba, ni la circunstancia que esté viviendo, ni la situación que esté viviendo. Aprenda del apóstol. Si como para Dios como, y si no como, ayuno. Un ejemplo de gracia. No importa, siempre estaré contento, no amargado, ni buscando en qué he fallado. Porque a veces no es que usted haya fallado, sino que usted está siendo entrenado para adquirir gracia. Nuestra oración debe de ser lo que dice número 6, 24, 25. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro. No es nuestro rostro, es su rostro. Nuestro rostro es cuando hablamos a nivel del alma y cuando nos arreglamos. El rostro de Jehová es dulzura permanente y tenga de ti misericordia. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que podamos decir, Señor, tú haces que mi rostro resplandezca a pesar de. Gracias porque has tenido misericordia de mí y de los que me rodean, que aún están viviendo en oscuridad, en rebeldía, están viviendo, Señor, en amargura, están viviendo en enojo, están viviendo en tristeza, están viviendo en desánimo, están viviendo en depresión. Tiene que ser nuestra oración para influenciar ese ambiente y esa atmósfera, y Dios pueda también hacer resplandecer su rostro en los que nos rodean. Eso es importante para obtener la gracia, no gracia para salvación, sino gracia para vivir. Se tiene que pasar pruebas y situaciones difíciles. Muchos le han estado preguntando al Señor, ¿por qué me está pasando esto? Hoy le digo, porque Dios está trabajando para que de verdad usted resplandezca, no a nivel de mente, sino a nivel del corazón. Antes bien, crecer en la gracia. En la gracia no es solo recibir la salvación, se crece en la gracia y se crece en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se crece en la gracia, se crece en el conocimiento y se crece también a la estatura del Señor, en la anchura del Señor, porque Él sí era total y absolutamente lleno de gracia. Nunca Él echaba maldiciones, nunca Él se quejó de su ministerio, nunca Él, aún yendo a la cruz, hágase, le dijo el Señor, hágase como tú quieres, porque Él era lleno de gracia. Creciendo en la gracia y en el conocimiento, eso lo encontramos en 2 de Pedro 3:18, para ampliar este conocimiento de cómo crecer en la gracia de Dios para vivir cotidianamente con la gracia de Dios manifestada en nosotros. Esa gracia de Dios reflejada en nosotros. Debemos de abundar en la gracia. 2 de Corintios 8:7 nos dice esto, que debemos de abundar en fe, que debemos de abundar en palabra, que debemos de abundar en ciencia, que debemos de abundar en toda solicitud, que debemos de abundar en amor y también en gracia. Miren cuántas cosas tenemos que abundar. En fe, hablar por fe, las cosas que no son como si fueran. En ciencia, conocimiento de la palabra, conocimiento revelado por el Espíritu Santo, en toda solicitud. Ser siempre atento, no estarnos quejando, ni estarnos golpeando unos a otros, sino de ser solícitos. ¿En qué puedo ayudar? Y soportar las cosas negativas. Y también en amor. Dice que el amor cubre multitud de pecados. No van a ser sus pecados, lo que va a cubrir son los pecados de los que lo atacan. Ese amor, esa tolerancia, esa benignidad, esa bondad manifestada en nosotros es el amor manifestado. Y el crecimiento en la gracia de Dios, parecernos más a Cristo en la gracia, en su hermosura, en su grandeza, en su amor, en su misericordia, en su bondad, en su benignidad. Por eso hay que abundar en todo esto, en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en amor y también en gracia. Aquí encontramos esta palabra ya bíblicamente para repasar lo que estuvimos repitiendo en la lámina anterior.
2 Corintios 8:7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con vosotros, abundad también en la gracia, abundad también en la gracia, para que haya crecimiento en su vida, para que haya verdaderamente manifestación de Cristo en su vida, para que reflejemos y seamos una plantita sana, no una plantita con manchas, no una plantita contaminada, sino una plantita sana que abunde en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en amor y en gracia. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Él es el que da esa gracia y Él hace que la gracia abunde en nosotros a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ni mucho ni muy poquito, lo suficiente, que abundéis para toda buena obra que tengamos para dar, que tengamos para nosotros y para nuestra familia. Eso lo dice la palabra en 2 Corintios 9:8. Eso es abundar en gracia, abundar en hermosura, abundar en acción de gracias, porque cada vez que hacemos una obra buena, nosotros provocamos acción de gracia, pero para eso tenemos que caminar ministrando gracia, viviendo en gracia, desarrollando gracia, desarrollando esa plantita cada vez más hermosa, sana, fuerte, sin tener que echarle insecticidas, sino regándolo con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo, porque Dios es poderoso para hacer que abundemos nosotros en esa gracia. Tenemos que tener fe que nuestro Dios es poderoso en nosotros, que nuestro Dios es maravilloso en nosotros y hace que esa gracia en nosotros sobreabunde. Debemos abundar en la gracia y en toda buena obra. Una buena obra no solo es una obra material, una buena obra a veces es soportar a los malcriados. Una buena obra es soportar a los que persisten en andar en la carne. Y a pesar de esas cosas que andan haciendo, uno poder orar en amor, eso es gracia. Uno poder tolerar esas cosas, eso es gracia. Eso es gracia. Para que la gracia esté en toda buena obra. La gracia no solo es como nos la han presentado para la salvación, la gracia es para todo el tiempo. El crecimiento lo da Dios. Volvemos de nuevo, nosotros trabajamos en ir puliendo esas cosas, entregándole a Dios esas cosas, entregándole el yoyo a Dios, porque a veces tenemos mucho yoyo. Es que me ofenden, es que me hieren, es que me hacen, es que esto, eso es yoyo. Acuérdese, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El crecimiento lo da Dios. Deja uno de estar en conmiseración con uno mismo. Yo planté, dice la palabra, y otro regó. Todos trabajamos en la obra coordinadamente, es lo mejor. Unos se dedican a una cosa, otros a otra cosa, pero el asunto es que la plantita esté regada. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento en la gracia de Dios lo da Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riegue es algo, ni usted es algo, ni yo soy algo, porque yo ya no vivo. Cristo vive en mí, sino que Dios que da el crecimiento. Es Dios el que hace que esa palabra cumpla el propósito. Uno lanza la palabra para muchas personas. Unas crecen y otras no crecen nada y otras se secan. Y esas que se secan, hay que volverles a sembrar palabra y volverles a regar y volverles a abonar y volverles a revolver la tierra para que vuelvan de nuevo a retoñar. Ese es un trabajo permanente en la vida de la iglesia. El crecimiento es el que lo da Dios, la provisión para sembrar la da Dios, la provisión para regar la da Dios, todo lo da Dios, pero con una actitud correcta, cuando usted con suavidad, con ternura va ayudando a esa planta a crecer.
Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, aquí es donde le digo yo a usted que es necesario sufrir un poco, es necesario pasar pruebas. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Primera de Pedro 5:10. Usted quiere estar restaurado, quiere ser fuerte, quiere ser firme y quiere ser estable. Hay que sufrir un poco de tiempo. La gente cómoda que siempre está satisfaciendo sus cosas y satisfaciendo su carne son plantitas casi listas para morir, porque no soportan sufrir sirviendo a otros. No sufren sirviendo a otros. Viven buscando quien los atienda. Viven buscando cómo satisfacerse a sí mismos. En Cristo ya no vivimos para satisfacernos a nosotros mismos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y después que haya sufrido un poco de tiempo, sería bueno que yo lo dijera, que la gracia se obtiene gratis. No, la gracia hay que sufrir un rato. Y Dios, que nos llamó a su gloria, nos está moldeando, nos restaura y nos hace fuertes, firmes y estables. No nos mueve ningún viento que venga del enemigo, no nos mueven las personas. Nos mantenemos firmes creyendo en alguien que es poderoso en hacer cambios de estructuras mentales, argumentos en la gente. En ese Dios poderoso tenemos que vivir creyendo. Después de sufrir, el Dios de gracia que le llamó a su gloria. Hubo un llamado de nosotros a su gloria. Ese Dios tuvo gracia para con nosotros y nos llamó a su gloria, pero después de sufrir. Entonces, si usted está sufriendo circunstancias, ¿por qué? Porque Dios le está dando cosas espirituales. ¿Para qué? Para que caminemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. 2 Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Dios no nos llamó a una vida permisiva. Dios no nos llamó a una vida carnal. Dios no nos llamó a una vida para que nos satisfagamos a nosotros mismos, ni para que estemos viviendo el tiempo que estamos gastando en esta tierra pensando en solo las cosas de la tierra, sino que pensemos en los negocios de Dios, no por nuestras propias obras. Nos llamó porque a Él le plació llamarnos, sino por su propia determinación y gracia. Nos dio la gracia para ser salvos, de ahí pasamos pruebas y circunstancias difíciles, nos da la gracia para vivir. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Eso lo planeó Dios para usted y para mí, para que caminemos hacia el Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Deje de sentirse cansado y refunfuñando por las circunstancias que le pasan. Deje de estarse preocupando por eso. Entréguele a Dios las cargas. Camine frente a las circunstancias, no dejando conmoverse usted. Cuando están gritando, no se ponga usted también a gritar. Cuando están insultando, usted no se ponga a insultar. Porque entonces se mete en el plan del enemigo. Dice que Jesús, cuando lo estaban crucificando, él que dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hace. Y cuando lo llevaban en el camino al Gólgota, ¿qué hacía él? Dice que no dijo nada. Ese fue su sufrimiento para obtener esa gracia inmerecida para nosotros. Él sufrió para que nosotros obtuviéramos esa gracia, gracia para la salvación y gracia para la vida santa. Corregir el pecado con buenas palabras, con buena palabra. Hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. ¿Qué pasa esto? Que Él viene, nos provoca y respondemos la provocación. Entonces ya no, esa palabra que estamos tirando groseramente, esa palabra no cumple el propósito de Dios, porque la palabra dicha con ira no funciona. Cuando tenga dificultades, y ayúdense unos a otros
Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cuando uno debe examinar su propia conducta, si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones. Nosotros solo hemos sido llamados para examinarnos a nosotros mismos. A los demás Dios nos revela cosas para que les ayudemos orando, intercediendo y predicando la palabra que el Señor pone en nuestros corazones para predicar. Si es bueno, para sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe comportarse así con los demás. Señalando a los demás no los vamos a ayudar. Eso está en Gálatas 6, 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongará tu vida muchos años y traerán prosperidad. Esto está en Proverbios 3, 1 y 2. Atesora enseñanza, atesora esta enseñanza de la gracia y póngase a trabajar para ponerla por obra, para no responder mal por mal, sino bien por mal, para actuar en la misericordia de Dios. Eso es atesorar y no olvidar las enseñanzas, sino guardarlas en el corazón para sacarlas cuando las necesite. La palabra de gracia es la palabra maravillosa que Dios nos ha dado. Romanos 3, 23, 24. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por gracia hemos sido salvos, por gracia hemos sido redimidos, por gracia hemos sido justificados, por gracia somos enseñados a vivir con gracia, porque Dios es un Dios maravilloso, que Él da de su gracia y de sus bendiciones, que a veces no las percibimos porque no son materiales, son inmateriales, son espirituales. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues en don de Dios. Aquí es usted ya, esta gracia usted ya la entiende, que es la gracia para salvación. Pero la gracia para vivir la estamos entendiendo ahora. Ese mismo don de Dios, que es la fe, también conlleva que esa fe debe de ser usada con gracia. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre. Aquí vemos la gracia de Dios de hacerse pobre para que otros seamos ricos. Hay gente que se hace pobre donando dinero para que otros se hagan ricos, para que mediante su pobreza llegaran a ser ricos. Él fue tan maravilloso en su gracia que lo dio todo a nuestro favor. Seamos agradecidos por su sacrificio. Isaías 62:8. Por su mano derecha, por su brazo poderoso, ha jurado el Señor. No es por cualquier cosa que ha jurado. Juró por su mano derecha, por su brazo poderoso ha jurado el Señor. Nunca más daré a tus enemigos tu grano como alimento, ni se beberá gente extranjera el vino nuevo por el que trabajaste. Esta es una promesa que el Señor dio al pueblo de Israel y que ahora nosotros estamos injertados en ese pueblo, y al estar injertados en ese pueblo tenemos acceso a esta promesa también, que no le dará a extranjeros que se coman nuestra comida. Nosotros sabemos que nuestro país ha sido robado desde que lo descubrieron, empezaron a robárselo y a robarle. Todo el mundo vino, sacó oro a lo grande, se lo llevó, sacó plata a lo grande, se lo llevó. Ahora hasta están vendiéndolo, pero Dios no permitirá que la parte que a nosotros, sus hijos, nos corresponda, sea quitada, que nunca estaremos sin alimento, no tenga dudas, porque el problema de la gente es que está viendo que todo sube, que si sube a 500 pesos una libra, Dios le dará los 500 pesos. No dude, porque la duda es mortal para un cristiano. El cristiano vive por fe, no por dudas. Uno a veces se aflige por los que no conocen a Dios, porque eso sí, que les va a ir mal.
Van a andar comiendo un salteado porque hay palabra de que va a suceder esas cosas. Pero él dice en esta promesa, nunca daré a tus enemigos tu grano como alimento, ni se beberá gente extranjera el vino nuevo por el que trabajaste. Hay que trabajar esas cosas para que sea de uno. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias, que es una oración. Padre, gracias porque nos has dado la salvación. Gracias porque nos has dado la gracia que nos justifica, que nos redime. Y nos has dado esa gracia para vivir en la vida con gracia, llenos de gracia, para que no reaccionemos ante la violencia de nuestro alrededor, para que no reaccionemos ante las tentaciones del enemigo, para que no reaccionemos, sino que reaccionemos con tu poder, con tu palabra, no con fuerza, sino con tu espíritu, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. No es paz en este mundo, no es paz a nuestro alrededor, es paz en Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo. Cuando viene la aflicción, anímese. Yo he vencido. Juan 16:33. Si Él ha vencido, animémonos porque Él ha vencido. Y Él ha vencido todas las situaciones y circunstancias. Y va a haber un momento que se manifestarán cuando nosotros pasemos la prueba para ser llenos de esa gracia de Dios. Esa es la maravillosa gracia en las dificultades. Esa es la maravillosa gracia en las dificultades. Cada vez, cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios tiene muchas formas. No solamente es para salvación, sino que tiene muchas formas. Cuando somos dulces y nos interesamos en la necesidad de otros, aunque no estemos presencialmente, pero en amor vamos en oración por esas personas. Estamos ministrando en oración de la gracia de Dios. Cuando damos algo material, también estamos dando de la gracia de Dios. Cuando le hablamos de la palabra, estamos dando de la gracia de Dios. Cuando estamos compartiendo experiencias de los milagros y maravillas que Dios ha hecho, estamos hablando de la gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto está en 1 de Pedro 4:10. Debemos usar el don por gracia, porque por gracia hemos recibido todo. No tenemos que andar cobrando para ministrar, no tenemos que andar cobrando para andarle dando. Si la gente nos da algo, pues gloria a Dios, pero si no nos dan también. No es que andamos vendiendo la gracia. Esa no se vende, es gratis, porque gratis nos la dieron y gratis la damos. La verdadera gracia manifestada en su vida es no afanarse. Usted ha entendido que vive en la gracia de Dios, que vive en las alturas con Dios, ya no se afana. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él ya sabe que necesitamos comer, Él sabe que necesitamos vestirnos, Él sabe que necesitamos techo, abrigo y muchas cosas. Él ya lo sabe y lo tiene listo para sus hijos, pero es por fe. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Yo tengo mucho pesar con una palabra que me dio el Señor para una persona. El Señor me dijo, dígale que ore 3 meses y que a los 3 meses yo le voy a dar una respuesta para que él vaya y haga algo. Yo no he visto a esa persona hacer la indicación que Dios le hizo. Y no sé si tendré oportunidad de otros 3 meses para buscar primeramente que Dios le hable. Para que lo que está queriendo en añadidura en el mundo se lo dé. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Juan 6:31 y 33.
Cuando Dios nos ha dado palabra de que no nos preocupemos por las cosas del mundo, porque todas estas son cosas del mundo. Vestirse, comer, vivir, casa, viajes, todo eso es mundo, es añadidura. Dios nos dice que busquemos el reino de Dios, que busquemos su palabra, que busquemos de Cristo, que es justicia. Y lo demás viene añadido. A veces afanados por lo añadido, y allá cuando puedo me conecto con el Señor. No es así, Dios es santo y es primero. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hay un trono de gracia al cual entramos para orar, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que debemos de vivir, busca esa gracia para el diario vivir, esa gracia para el oportuno socorro, esa misericordia para que esa gracia venga a nuestra vida y entonces nosotros vivamos realmente en la gracia y en la misericordia. Eso está en Hebreos 4:16. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Cada lugar que vamos, nosotros debemos de declarar la paz de Dios en ese lugar, a pesar de lo que haya en ese lugar, porque esa paz le va a cobijar, esa gracia le va a cobijar, y usted va a poder empezar a ministrar esa casa. Va a poder, y dice que si hay casas que ya verdaderamente los dueños le pertenecen al enemigo, dice que se sacude el polvo de los pies y se vaya, porque hay lugares donde no hay lugar para Dios. Entonces hay lugares que usted va a tener la revelación y le va a decir, sálgase de ahí, porque eso es tierra del enemigo. Pero hay incluso alabanzas que dice, al campo del enemigo yo fui y tomé lo que me robó. Eso es, no sé qué tan bíblico, pues. Si Dios dice que en una casa que no hay paz, que se salga de ahí, es quiere decir que ahí está el enemigo instaurado. Pero sí hay veces que Dios lo manda a uno a esas casas y la paz de Él entra y Él echa fuera a los espíritus y los demonios morando ahí. Pero es dirigido por el Espíritu Santo, por eso la palabra es revelada por el Señor. Que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo te acompañen en esta nueva semana. Yo le diría que le acompañen siempre. Hay que tener fe y esperanza de la gracia de Dios, el amor de Jesucristo y esa presencia de Dios en nosotros poderosa. Primera Corintios 1:3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los apóstoles comenzaban siempre sus epístolas con esta palabra. Por alguna razón se repite todas las veces en varias epístolas. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a esta casa. Gracia y paz a esta ciudad. Gracia y paz a esta nación. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con nuestro espíritu y con tu espíritu y con el espíritu de los hondureños, los nacidos de nuevo, que el Espíritu Santo ministre de esta gracia en cada uno de sus hijos, en cada una de las personas que están buscando su presencia en la nación, en América, en el mundo entero, cada hijo de Dios en este momento, que fluya esa gracia para el diario vivir, esa gracia multiforme para que sea usada en los dones cuando se ministre al pueblo. Te damos gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Si usted nunca ha hecho la oración aceptando a Jesucristo como su Salvador, yo le invito ahora para que lo hagamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, mis fallas, mis faltas, mis errores, y te pido, Jesús, que entres en mi corazón y hagas cambios en mi vida y que yo pueda entender la palabra y pueda entender la revelación del Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Si usted ha estado alejado de Dios y necesita reconciliarse con Dios, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por haberme salido del camino, haber dejado de estar viendo a Jesús y me he ido a ver cosas que no convienen. Te pido que me perdones y me reconcilio contigo. De nuevo camino en ese camino que había comenzado y de nuevo voy caminando, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que tu Espíritu Santo
me revele la palabra y me dé sed de buscar tu rostro, de buscar revelación y de buscar servirte. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.